Esta mañana se me ha dado el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Hay un tema que el Señor puso en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Se trata acerca de lo que es la condición humana. La condición humana donde todos tenemos una parte. Nosotros no podemos decir, yo no pertenezco a este grupo, pero esperando que después de este mensaje podamos entender en qué grupo estamos. Así es que les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios 2, 14, y vamos a ir hasta el capítulo 3, versículo 4. En esta parte de la palabra, Pablo se dirige al pueblo de Corintio, en donde el pueblo de Corintio, en la etapa de Pablo, habla acerca de había muchas divisiones, había muchas cosas humanas en el pueblo de Corintio, y Pablo les expresa cuál es la condición humana que ellos tienen. Cuando llega al versículo 14 empieza a desarrollar lo que ustedes ya están viendo ahí arriba, los tres tipos de persona en el cual el pueblo de Corintio estaba, pero que a la misma vez se refleja en nosotros en estos tiempos. Así es que si ya están ahí, me pueden acompañar leyendo. Y dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Señor, esta mañana te rogamos, Señor, que tu Espíritu bendiga tu palabra. Señor, que nos hable a nuestros corazones y que podamos entender en dónde estamos, Padre. Que al término de este mensaje, Señor, podamos ver hacia dónde queremos estar, o si realmente estamos bien en esa posición, Padre, que tú nos ayudes a seguir adelante. Bendice tu palabra esta mañana y en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Como les decía, la condición humana, y lo acaba de describir Pablo, la condición humana es algo que se deja llevar por el intelecto, se deja llevar por aquello que la mente le hace pensar. Entonces Pablo empieza a desarrollar este tema sabiendo la condición que los hermanos de Corintio tenían. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por el pensamiento humano. Y entonces por eso es de que ahí Pablo describe que en sí hay dos clases de personas: los creyentes y los no creyentes. Pero entre de los creyentes se subdivide en dos más. Entonces por eso es que se habla de tres tipos de persona. En los creyentes está el carnal y está el espiritual. Pero Pablo nos va a empezar a hablar de lo que es el hombre natural. Por eso en el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas. El hombre natural, aquel hombre que se deja llevar por su mente. La palabra que utiliza aquí Pablo proviene del griego, en el que se hace referencia al animal, porque el animal no le tiene el Espíritu de Dios. Y por esa razón el animal reacciona en la forma que está hecho. Pero cuando Pablo describe esto, también hay comentaristas que lo mencionan como si fuera usando la palabra hebrea, que se habla y se describe que el hombre se deja llevar por sus pensamientos y lo que realmente siente él y sus sentimientos. Por eso es que Pablo revuelve a hablar y dice, hay tres tipos de personas en el mundo: la persona natural, que es la que vamos a ver en este momento. La persona natural tiene una identidad, y esa identidad
se describe como le decía anteriormente. La identidad de la persona natural es la que se deja llevar por la naturaleza. Todos sabemos que venimos de la naturaleza de Adán. Cuando venimos al conocimiento del Señor, nuestra naturaleza cambia y nuestra naturaleza viene a ser la naturaleza de Cristo. Pero antes de Cristo, todos aquí, todos sin excepción, podríamos decir que tenemos una naturaleza humana. Y por esa razón, esa es nuestra identidad. El hombre natural es la identidad, la identidad natural de la cual nacimos. Pero también Pablo nos dice cuál es la condición del hombre natural. Y aquí en el versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Por qué no recibe o percibe las cosas que son de Dios? Porque en su raciocinio el hombre natural se deja llevar por sus pensamientos. Todo aquel que decimos nosotros aquí en la iglesia podríamos decir, pues yo ya no soy natural, pero si no has aceptado al Señor sigue siendo un hombre natural, porque aún no has aceptado lo que te va a hacer salir de esa naturaleza humana y que te va a cambiar a la naturaleza espiritual que el Señor quiere que lleguemos. Pablo podríamos poner como ejemplo y habla acerca de la semilla del sembrador. Sí se recuerda lo que habla la semilla del sembrador y describe 4 tipos de personas. Las que la recibieron y después vino el enemigo y se las llevó, se las quitó. Aquellos que en el camino, y describe Pablo como ejemplo la semilla del sembrador que se describe en Mateo 13 del 1 al 9. Y en Mateo 13 del 18 al 23 empieza a describir esa semilla del sembrador. Entonces, en el primer caso de la semilla del sembrador, la persona dice, no recibe la buena semilla porque no la entiende. Cuando la semilla, la palabra de Dios, se le entrega a alguien que está natural, no la percibe porque no la entiende, y ustedes se pueden identificar con muchos que le hemos hablado. Y le puede decir a usted, la verdad no te entiendo ni lo que me estás diciendo. Entonces, Pablo nos está diciendo que aquellos que no tienen el Espíritu del Señor no perciben las cosas de Dios. La palabra de Dios nos habla de que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. En el segundo caso de la semilla del sembrador, dice que aparentemente recibe la semilla, pero no produce fruto porque le faltan raíces. Esas raíces solamente la puede dar el Espíritu Santo de Dios. De ahí en fuera, usted puede hacer lo que usted quiera y no va a poder hacerlo, porque sus raíces no van a ser más allá de lo que usted está parado. El tercer caso de la persona que recibe la palabra dice, ahogan la planta. Cuando usted no tiene raíces, la planta se ahoga. ¿Cuántas plantas en su garage, en el camino del driveway, usted ve que hay plantitas que crecen y que de repente viene el sol, las quema? ¿Por qué? Porque no tienen de dónde alimentarse. Entonces, aquellos que reciben esa palabra no la llevan a cabo porque no hay raíces, no las perciben porque no están con Dios. Esa es la condición del hombre natural, y por eso dice Pablo, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no hay una base, no hay algo que les dé esa percepción. Pero no nada más eso, fíjense lo que dice en el versículo 14 también. Dice que para él son locura. Para el hombre natural las cosas del Señor son locura, pero no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Cuántos de sus familiares, de sus amigos, les dice, cada 8 días vas a la iglesia? ¿Toda la mañana te la pasas en la iglesia? Yo no sé si les ha pasado, pero dicen, ¿y cada cuándo vas a la iglesia? Pues voy los martes, los jueves y los domingos. Todos los días casi, y bueno, y si hay acaso los viernes también voy. Y si tengo estudios en otro lado también voy. ¿Todos los días estás viendo las cosas de la iglesia? Para ellos, para aquellos que son naturales, no lo entienden. Son locura, es una locura. Tú tienes negocio y estás cerrando tu negocio porque vas a ir a la iglesia. Hay algo que no se entiende. Y por tal motivo para ellos no se ven como locos, nos ven como locos. Nos ven como diciendo,
tú estás loco. Puedes ir a disfrutar el domingo, hacer tantas cosas. Pero a los que percibimos, a los que entendemos la palabra del Señor, para nosotros es un gozo. No es locura, es un gozo venir y estar aquí. Es un gozo estar en la presencia del Señor. Pero hay una tercera parte que a los hombres naturales les pasa. Dice la última parte del versículo 14, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Señor se tienen que discernir espiritualmente, y es una tragedia que por ese motivo Jesucristo fue crucificado. Los judíos y todos los del tiempo de Jesucristo conocían la palabra perfectamente, hasta lo decían, que la conocían. Pero vemos muy claramente que no la entendían. No entendieron a qué vino Jesucristo. Y por tal motivo, ¿qué lo que hicieron? Deshacerse de Él. ¿Por qué? Porque les estaba estorbando a los planes que ellos tenían. El hombre natural no entiende las cosas, son locura para él y no puede comprenderlas. Esa es una característica, son 3 características del hombre natural. Pablo lo menciona claramente, porque termina diciendo, porque se han de discernir espiritualmente, el versículo 14. Pero hay una noticia para nosotros importante ahora, que también existe el hombre espiritual. Y entonces el hombre espiritual empieza a verlo Pablo del versículo 15 al 16, donde dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense cómo una de las cosas que hay algo aquí que podría ser contradictorio y van a decir, ¿cómo está esto? Dice aquí el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando realmente somos espirituales, ¿quién nos podría juzgar? ¿Quién nos podría juzgar? Solamente aquel hombre natural que no entiende las cosas, solamente aquel hombre natural que no percibe la palabra de Dios. Y precisamente eso es lo que le pasó al Señor Jesucristo. ¿Quién lo juzgaba? Lo juzgaba aquellos que no comprendían lo que estaba haciendo, aquellos que estaban en contra de él. Entonces, el hombre espiritual, se da cuenta Pablo que del natural, de la naturaleza, venimos a brincar a la espiritualidad. Y cuando entramos a la espiritual, nuestra identidad como espirituales proviene de la palabra neumáticos, de la palabra griega neumáticos, que se deriva de la palabra neuma, que significa espíritu. Entonces nuestra identidad como espirituales tendría que ser aquella que es guiada por el Espíritu Santo del Señor. Solamente así podríamos considerar que somos espirituales, porque de otra manera entonces podríamos decir que somos carnales o naturales. Pero el hombre espiritual, su identidad es porque es identificación con el Espíritu Santo del Señor. Y entonces empezamos a ver las características o las condiciones que tiene el hombre espiritual. Dice que el Espíritu Santo es lo que nos identifica a nosotros. Eso es lo que nos mueve a cada uno de los que estamos aquí. Aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo es el que nos identifica hacia los demás o hacia nosotros mismos. Y hay varias cosas que Pablo describe en estos versículos. Primero, el Espíritu Santo del Señor nos ayuda a conocernos tal como somos. Nos ayuda a entender que somos pecadores. ¿Quién nos redarguye? El Espíritu Santo del Señor es el que nos da a que veamos lo pecadores que somos. El hombre natural le pasaba por la mente aquí, no se daba cuenta. Viene el Espíritu Santo del Señor y ahora a usted y a mí nos hace ver tal como somos, que somos pecadores. Antes no nos dábamos cuenta que éramos pecadores. Antes no decíamos que pecábamos. Inclusive evadíamos decir que éramos pecadores. Pero ahora el Señor, el Espíritu del Señor, nos da ese poder para decir, ¿sabes qué? Soy pecador y necesito cambiar. Y por eso es que el Señor día a día nos da la oportunidad
de venir y cambiar de lo que hemos pecado, que se lo entreguemos, porque sin el Espíritu del Señor el mundo no tiene esperanza, pero nosotros tenemos esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna. Es una esperanza que nos ha dado el Señor a aquellos que reconocemos que somos pecadores. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo también es que nos ayuda a conocer a Cristo. ¿Quién le reveló a usted quién era Cristo? ¿El hermano que le habló de la palabra del Señor? ¿Quién? El Espíritu Santo del Señor es el que nos ayuda a conocer a Cristo. Sin el Espíritu del Señor no podemos conocer a Cristo. Y Él es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Él es el que hace que veamos quién es Cristo. ¿Por qué murió en la cruz? Porque nosotros podemos decir, bueno, yo creo en Cristo. Pero si no tienes el Espíritu del Señor, no vas a ver la cruz, no vas a ver la sangre de Cristo redimiéndote de todos los males que tenemos. Esa es la condición de un hombre espiritual que reconoce por medio del Espíritu Santo que necesita conocer más de Cristo. La tercera parte de lo que es la condición del hombre espiritual nos ayuda a entender el plan de Dios para la salvación. El plan de Dios para la salvación incluye que nosotros debemos reconocer que Cristo murió en la cruz, que Cristo su sangre derramó la sangre en esa cruz por cada uno de los que estamos aquí. El que pueda decir, bueno, para mí yo no, porque yo todavía no lo conozco. No, es mentira. El Señor la derramó para todos. La diferencia es que nosotros ahora podemos entender ese plan de salvación. Podemos entender por qué Cristo vino, sufrió, hizo todo lo que hizo, llegó a la cruz y derramó su sangre. Porque era un plan de salvación para nosotros. Así es que, hermanos, tenemos tres características del hombre espiritual o condiciones que por medio del Espíritu tenemos que ver. Él nos ayuda a conocernos tal como somos. Él nos ayuda a conocer a Cristo y Él nos ayuda a entender el plan de Dios para la salvación. La obra del Espíritu Santo del Señor es tremenda y muchas veces no entendemos cómo trabaja en nosotros. No entendemos por qué en cantos como los que hicieron nuestros hermanos sentimos algo que nos hace sentirnos muy abajo. Nos hace sentir que delante del Señor no podemos ni siquiera pararnos así tan simple como decir, oh, yo soy cristiano y me voy a parar delante del Señor. Porque el Espíritu Santo del Señor nos revela quién es el Señor. Nos revela el poder que tiene. El simple hecho de que usted le mencione a alguien el nombre de Cristo tiene poder. Usted le menciona a alguien el nombre de Cristo y inmediatamente reaccionan. ¿Por qué reaccionan? Si fuera un hombre cualquiera. Porque el Espíritu del Santo del Señor hace que esas personas reconozcan quién es Cristo. Y más lo que quiere el Espíritu Santo del Señor es que lo reconozcan en cada uno de los que estamos aquí. Eso es lo más importante. Que a través de la obra que el Señor está haciendo en nosotros, muchos reconozcan a Cristo. Muchos. ¿Por qué? Porque entonces el plan de salvación ¿para quién es? Y como les decía, el hombre espiritual o el creyente se divide en dos. Acabamos de ver el espiritual, pero ahora vamos a ver el que tal vez nos duela más reconocer, el hombre carnal. Hermano, pero nos acaba de decir que el hombre natural no conoce del Señor y ahora nos dice el espiritual es el que el Espíritu de Dios trabaja en él, pero ahora nos va a decir el hombre carnal. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de que también somos carnales? Si supuestamente ya el Espíritu del Señor ya nos cambió. Y preguntas que podrían decir, ¿por qué? Y aquí viene la respuesta. En el capítulo 3, versículo del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. No sois capaces todavía,
porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, lo que nos acaba de decir es que somos espirituales, pero que entonces ahora la tendencia se viene más a la carne. A la carne, ¿por qué? Porque aquí podríamos decir y levantar las manos, yo soy espiritual. Pero para ser espiritual también hay que tener la mente de Cristo, como decía en los versículos anteriores. ¿Y quién tiene la mente de Cristo? Si nos consideramos espirituales 100%, ¿Cristo a quién le deseó el mal? ¿Cristo de quién habló mal? ¿Cristo se preocupó por alguien? Se preocupó por todos. ¿Nosotros lo hacemos? Entonces tenemos que realizar y analizar que somos hombres carnales. ¿Por qué? Porque nos dice Pablo en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, fíjense en una de las cosas que está hablando. No está hablando a gente que no conoce del Señor, porque si no, no le diría hermano. Le está hablando a gente que conocía la palabra del Señor, y por tal motivo le dice hermanos. Y aquí todo el conoce del Señor, el que ha entregado su vida a Cristo, es hermano. Es hermano. Entonces, pero Pablo reconoce, y como les dice en los versículos adelante, que están viviendo bajo la carne. Y esa es una de las características de identificar a un hombre carnal, de que se deja llevar por la carne. Porque si no nos dejáramos llevar por la carne, entonces sería una cosa diferente. La palabra que utiliza aquí Pablo proviene del griego que significa sárquicos, que en sí viene de la palabra sarx, que significa carne. Que nos dejamos llevar por los sentimientos, los pensamientos que nos vienen a la mente, y que la mente de Cristo quedó a un lado, y que empezamos a actuar por lo que empezamos a sentir, por lo que empezamos a ver, y entonces empezamos a tener esa identidad en la carne, esa comparativo de decir soy carnal. Pablo lo reconoció. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo hace una descripción de lo que es estar en la carne. Y dice Pablo, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si ustedes leyeran el capítulo 7 de Romanos, van a ver la descripción que hace Pablo. Y no me pueden decir que Pablo no era un hombre espiritual, pero también Pablo reconocía que estaba en un estado carnal. No estaba hablando de su posición, sino estaba hablando de su condición. Entonces, nosotros no estamos hablando de nuestra posición ante Dios, estamos hablando de nuestra condición, y nuestra condición es carnal. Y si usted no lo quiere aceptar, bueno, entonces ya después usted hablará con el Señor. Pero tenemos que ver que tenemos carnalidad, y no podemos decir que no. Por eso es que dice, la identidad del hombre carnal es aquel que se deja llevar por la carne. Y no que le guste la carne, y que de aquí después esté ya pensando ahorita en ir a la carne. Y si tiene a los familiares esperándolo, a los amigos, ir a comer carne con ellos y la carne. No estamos hablando de eso. No que se deje llevar por ese tipo de carne, sino que se deje llevar por la carne que nos cubre, la carne que tenemos aquí. La condición del hombre carnal, lo dice Pablo, en 3 áreas. Viven bajo el dominio de la carne. Fíjese, el hombre natural se deja llevar por su alma, por su condición natural, por su naturaleza. El hombre espiritual se deja llevar por el espíritu. El hombre carnal se deja llevar por la carne. Vive bajo el dominio de la carne, y Pablo nos lo dice aquí. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Y esa explicación de los niños la hemos visto muchas veces, nos las han dicho muchas veces, que muchas veces se nos dice que no nos pueden dar más carne. ¿Y por qué? Porque todavía queremos querer algo líquido, algo más suavecito de digerir.
pastor, esa predicación estuvo muy fuerte. No, es que no es el pastor, es el Señor que nos está diciendo ya, empiecen a digerir. Ya no nomás quieran la leche que se les dio al principio cuando me conocieron. Ahora empiecen a digerir. Ya quiere el Señor que se coman un bistec. El Señor ya quiere que ya empecemos a masticar y disfrutar de lo que nos da el Señor. Pero dice aquí Pablo que como carnales vivimos bajo el dominio de la carne. La segunda parte, o la segunda categoría, la segunda condición del hombre carnal, nos lo dice aquí Pablo, produce los frutos de la carne. ¿Cuáles son esos frutos de la carne? Gálatas 5:19 lo describe perfectamente. Y usted lo puede leer en su tiempo, así como adelante describe los frutos del Espíritu. Gálatas también describe los frutos de la carne. Y la mayoría de aquí los conoce. Y si no los conoce, pues les digo, vayan y lean Gálatas 5:19 en adelante. ¿Por qué Pablo les habla y les dice o nos dice que somos y producimos los frutos de la carne? Menciona solamente algunos aquí Pablo. Dice así: os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Solamente menciona 3 aquí Pablo. ¿Y por qué 3? Porque al pueblo de Corintio veía Pablo que estas frutos de la carne les estaba produciendo la división en la iglesia de Corintio, en el pueblo de Corintio. Por eso es que Pablo les dice, como carnales solamente producen fruto de ella, de la carne. Si fuéramos espirituales, produciríamos espiritualidad. Hay alguien que dijo que usted no puede cambiar el fruto del árbol que fue plantado para sí. Si usted planta un manzano, espera que dé manzanas. Y así consecutivamente, si usted planta una piña o como se llame, o un aguacate, usted espera que ese árbol le dé la fruta por la que fue plantada, por el nombre que se le da. Entonces, el fruto que nosotros demos es lo que estamos teniendo. Si usted está en la carne, pues va a producir frutos de la carne. Si usted está en el Espíritu, va a producir frutos del Espíritu. Otra condición de esa fruta es que representa al árbol del cual está saliendo. Como les digo, si usted siembra una manzana, usted va a ver esa manzana si usted ahorita viera los árboles aquí que tenemos, muchos a lo mejor no identificamos porque no estamos en ese ramo de la horticultura, de la jardinería. El que conoce ya dice, ese es un árbol de tal, o ese es un árbol de esto. Entonces cuando el fruto usted lo ve, dice, mire, ese era un manzano. Inmediatamente cuando a usted lo ven el fruto que está dando, usted le dicen, o es carnal o es espiritual. El fruto de lo que producimos tiene otra característica, que los frutos que damos nosotros, o el fruto que se debería de dar, es para que otros lo disfruten. El manzano produce las manzanas para que usted disfrute las manzanas, para que aquel que agarre esa manzana la disfrute y coma de ella. El fruto que nosotros estemos produciendo es para que alguien más disfrute de ella. Entonces, la condición del hombre carnal produce frutos de la carne. Pero también hay una tercera parte que dice que manifiestan inmadurez espiritual. Aquel hombre carnal, por eso es que se nos menciona aquí que somos como niños, porque estamos manifestando una inmadurez espiritual. No podemos digerir todavía. Dice Pablo que todavía no les puede dar. ¿Por qué? Porque somos carnales. ¿Por qué? Porque lo que estamos manifestando es una inmadurez. Entonces, si nosotros representamos como carnales que vivimos bajo el dominio de la carne, que entregamos frutos de la carne, pero que más aparte de eso, que manifestamos una inmadurez espiritual, que aún seguimos como niños.
Y usted hágase la pregunta, ¿cuántos años tengo yo en el ministerio? ¿Cuántos años yo tengo de conocer al Señor? Y aún estoy como niño. Yo creo que usted cuando vio a sus hijos se imaginó luego, o al menos así me pasó a mí, que yo me imaginaba a mis hijos ya grandes, y uno se imagina lo que puedan ser, y uno tiene expectativas de sus hijos. Y usted dice, bueno, pues mi hijo, que yo quisiera, la mayoría de nosotros como padres, es que queremos que nuestros hijos sean más que nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos ser más que el Señor, no podemos ser más que Cristo, pero sí que busquemos crecer y ser como Cristo. Y eso nos va a hacer que dejemos esa niñez, porque dice la palabra del Señor que el niño, ¿qué es lo que hace? Le tiene que usted dar en la botella, y a veces que si no la sabe agarrar, la tira. Todavía no está acostumbrado a poder mantener la mamila ahí en su boca, y por tal motivo usted tiene que estar ahí deteniéndole la mamila. Pablo nos está diciendo que ya no manifestemos esa inmadurez espiritual, que salgamos de esa carnalidad, que sigamos adelante. Mateo 21 describe bien eso, 21:16, que habla de que los bebés aún están mamantando. Aún no se puede despegar de la mamá. Imagínense que el Señor fuera, como a veces lo hace, el libre albedrío que nos da, pero fuera como esas aves que crían sus hijos y que después de un tiempo ellos mismos los avientan. Y los avientan y no los avientan así de un escalón para abajo. Los avientan de un lugar que usted se puede imaginar, que si ese ave no levanta el vuelo, así le va a ir. Entonces es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros ya crezcamos para que el Señor nos pueda dar más, para que el Señor nos pueda decir, ahora sí, mira, ¿te dabas cuenta todo el tiempo que pasaste siendo un niño? Cuando ya podrías ser maestro, cuando dice que ya podrías haber predicado mi palabra mejor. Entonces, hermanos, aquí caemos en una aplicación y todos tenemos que llegar a esa aplicación. ¿A dónde estamos? ¿Cuál es nuestra condición? Usted solo analícese. La palabra ya nos dijo 3 tipos. ¿En cuál está usted? Una de las cosas que nos suceden para no poder llevar a cabo como el Señor quiere es que no tomamos en serio el Evangelio del Señor. Venimos y escuchamos, inclusive a veces vamos a escuelas, nos preparamos, pero como que no pasó nada, como que fue algo que ahí quedó, porque el Evangelio del Señor no lo tomamos como debería de ser, con esa seriedad que el Señor quiere que lo hagamos. Y por esa razón no tomamos en serio las cosas del Señor. Por eso es que no podemos ser espirituales como el Señor quiere. Por eso es que muchas veces actuamos como carnales. Si ya aceptamos al Señor, ya no somos naturales. Pasamos como que la etapa pasó rápidamente de naturales, espirituales, y estuvimos un ratito ahí, y después como que brincamos rápidamente a la carnalidad. Y el Señor ya no quiere eso. Tomemos en serio el Evangelio del Señor, porque el Evangelio del Señor tiene poder. Y si usted no lo hace, el Señor va a usar a alguien más. Y usted va a seguir en la condición que usted cree que esté. Y va a estar ahí por mucho tiempo, hasta que usted decida tomar las cosas en serio del Señor. La otra característica de que por qué no podemos llevar esa aplicación es porque nos acomodamos al mundo. El mundo está tan placentero que nos acomodamos a él. No quieren que se nos diga que somos cristianos. No quieren que se nos diga que, ¿y vas a la iglesia? ¿Y conoces de Cristo? No queremos eso. Lo que queremos es de que nadie se entere que yo soy cristiano, porque entonces se van a dar cuenta que a lo mejor soy carnal y no espiritual. Tenemos la oportunidad de cambiar todo eso. El Señor nos ha dado la oportunidad a cada uno de los que estamos aquí y aún los que no están aquí, de cambiar esa condición. Como les decía, ¿en cuál está usted?
Solamente usted sabe en cuál está. Si no ha conocido del Señor, pues es un hombre natural. Y no lo podemos negar. Y por esa razón el Señor lo trajo esta mañana aquí. Si usted es un hombre que no conoce del Señor, este es un hombre natural. Pero el Señor quiere que lo conozca. El Señor quiere que cambie ese estado natural a un estado de Cristo, a una naturaleza de Cristo, donde Cristo empiece a gobernar su mente, su corazón, sus pensamientos y todo. Si es espiritual, gloria a Dios. Si usted se considera espiritual, qué bueno. Pero también está la condición de que tiene que tener la mente de Cristo. Y ahí usted analícese. Si usted se considera espiritual, hágase la pregunta: ¿actúo? ¿Tengo la mente de Cristo? Y si no, pues entonces no nos queda otra más que reconocer que somos carnales. Así es que, antes de concluir esta mañana, yo quisiera saber si alguien está aquí y se considera natural. Si alguien dice, yo no conozco del Señor y por tal motivo la palabra me está diciendo que soy un hombre natural, pero que reconozco y quiero cambiar y quiero llegar a ese espiritual del Señor. Si usted está aquí, yo le voy a pedir que levante la mano, reconociendo que es un hombre natural, que es un hombre que no tiene del Señor y que el Señor lo trajo para que usted lo conozca y que entregue su vida a Él. Pero esa es la decisión de cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie para terminar a orar?